Martes 2 de septiembre y amanecemos con la resaca de la sobredosis presidencial que tuvimos con un Pedro Sánchez a televisiones unificadas que dio se fue a hacer otro masaje con Pepa Bueno que asumió el rol más que de entrevistadora, de asistente, ¿cómo se llaman? ¿Cómo llaman estos que quieren, esa figura que quieren institucionalizar para personas que tienen discapacidad, que pero les ayudan a prácticas íntimas, ¿no? A darse autoplacer. Creo que se llaman asistentes sexuales, ¿no? Bueno, podríamos decir que Pepa Bueno ejerció la función de asistente sexual de un acto de onanismo presidencial por parte de Pedro Sánchez. Sí, porque realmente fue un acto de autocelebración, de autoplacer, de autocomplacencia que se dio el presidente del gobierno, iniciando el curso el 1 de septiembre, un lunes después del verano, con esta entrevista, persiguiendo un objetivo muy concreto que a nivel psicológico yo he podido ver muy fácilmente, pero la mayoría de la gente a lo mejor no ha visto. Te hablaré de ello y claro, con una Pepa Bueno que en el momento ahí cuando Pedro Sánchez necesitaba una ayudita para llegar al clímax y tener así el momento de mayor placer, por no llamarlo orgasmo, ahí le dio una ayudita, le metió ahí una ayudita así para que pudiese llegar. ¿Dónde estuvo esa ayudita? ¿A través de qué tipo de falsas preguntas? Quédate conmigo, acompáñame en este vídeo porque te mostraré desde la perspectiva de la psicología todo lo que nadie vio en la entrevista a Pedro Sánchez, desde la motivación hacia algunos gestos no verbales y la función, por supuesto, de la periodista, que ejerció más de otra cosa. Y además, te hablaré de todo lo que ha sucedido en redes sociales, con esas instantáneas que han captado de las expresiones de Pedro Sánchez, qué es lo que significan esas expresiones y qué es lo que significan esas instantáneas. En mi tierra tenemos un dicho, una golondrina no hace la primavera. ¿Qué significa esto aplicado al caso de Pedro Sánchez? Te lo voy a desvelar en este vídeo. Venga. Bien, aquí tenemos la entrevista. Antes de pasar al análisis de lo que ocurrió, alguno trozo, y no te voy a poner mucho porque lo habrá visto, más que otra cosa te voy a dar mi análisis. El primer análisis es sobre la motivación, porque Pedro Sánchez el 1 de septiembre, después de las vacaciones, siendo además un lunes, decide entrar en televisiones unificadas, creo que las únicas dos televisiones del grupo mediático sanchista de Televisión Espantosa, em, las únicas dos que no retransmitieron la entrevista fueron Teledeporte y Clan, que es la de los niños. Creo, todas las demás pusieron una televisión unificada. Si vamos a analizar en qué momento se realizó algún discurso con televisiones unificadas. Creo que los discursos del rey, ni siquiera ya los discursos del rey creo que se hacen con televisiones unificadas, ni siquiera creo recordar si el discurso en el golpe de Estado el 17, no, el 1 de octubre del 2017 en Cataluña se dio en televisiones unificadas. Habría que valorar también en otros países qué tipo de gobernantes dan determinados discursos, utilizan el recurso de las televisiones unificadas. Creo muy pocos, pero te puedo decir, básicamente, y sobre todo en situaciones muy llamativas, normalmente de emergencia, pero aquí no estamos ante una situación de emergencia. Entonces, ¿qué significa esa muestra de poderío, ¿no? De ir con todo lo puesto, ¿no? De soltar todo el armamentario mediático a disposición del gobierno para unificarlo alrededor de la figura de Pedro Sánchez? Muy sencillo, una necesidad imperiosa de controlar el relato y sobre todo de adelantarse y de aprovechar la única ventana de oportunidad que va a tener Pedro Sánchez en este trimestre de aparecer ante las cámaras con una situación más o menos neutra. ¿Por qué digo más o menos neutra? Porque venimos del verano, venimos de que ya han pasado más de 30 días desde las últimas filtraciones de audios, vendrán nuevos. El tema de la UCO está paralizado de momento por las vacaciones, la actividad parlamentaria también. Es decir, viene de una situación atrás, ¿no? Sí, el tema de los incendios, etcétera, pero no hay grandes escándalos alrededor de su persona y por tanto no hay una necesidad por parte de la sociedad de hacer preguntas emergentes, es decir, de emergencia, de algo que está ocurriendo y que es imperioso que se le pregunte, que cualquier periodista debería preguntarles, ¿no? Cosa que, desde luego, no va a ser así dentro de 3 semanas o dentro de un mes, cuando Pedro Sánchez se volverá a ver envuelto en un montón de más escándalos. Van a salir más filtraciones, audios con su voz, se está hablando, tendremos más filtraciones de las investigaciones de la UCO, más cuestiones judiciales, etcétera, etcétera. En fin, lo tendrá mucho más difícil para salir ante las cámaras
y poder dar una entrevista sin esa necesidad de cuestionamiento por parte de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, una situación neutral en la que Pedro Sánchez podría realmente aprovecharla y claramente unificar las televisiones para darse a sí mismo la sensación de, y sobre todo a los suyos, ¿no? De ser una persona importante, ¿no? Tratar de, otra vez, frenar el chorreo digamos, la pérdida de votos, ¿no? Y además tiene otra componente a nivel motivacional, de autoempoderamiento, ¿no? Me refiero a que Pedro Sánchez quizás necesita a nivel incluso anímico, ¿no? Sentir que tiene el control del relato, una demostración de fuerza, una demostración que al día siguiente todo el mundo esté hablando de él, esté ocupando portadas, vídeos como este, ¿no? Ya sea para bien o para mal, pero centrar alrededor de sí mismo todas las conversaciones, ya sean buenas o malas, a él le viene bien porque recibe esa necesidad, digamos, sí, recibe la esencia, ¿no? Que necesita para satisfacer esa necesidad de validación social que tiene de acuerdo con un perfil que apunta con muchos indicadores a ser compatible al de un narcisista y de un perverso narcisista, ¿no? Por tanto, todas estas cuestiones le van a ayudar a sentirse fuerte, ¿no? A iniciar el curso con fuerza, con ímpetu, ¿no? Por cierto, este ejercicio de onanismo presidencial no le sirvió de nada al presidente si vamos a analizar los datos de audiencia, porque precisamente la entrevista al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, según pone este gráfico, obtuvo en la 1 1.487.000 espectadores. En la 2 obtuvo 422, menos prácticamente de medio millón. Sumados dan alrededor de poco más de 1.900.000, casi 2 millones. Pero fíjate, ¿no? Que lo que tenemos en Antena 3, el noticiario de Antena 3, el segundo del día, es decir, el de Vicente Vallés, prácticamente tuvo la misma audiencia. Si vamos al porcentaje de cuota de pantalla, tenemos un 13,5 más un 3,8, estaríamos hablando de un 17,3%, si estoy sumando bien, y la cuota de pantalla de Vicente Vallés fue de 18,2. Los datos son realmente aplastantes en cuanto a poca audiencia que obtuvo. Yo, desde luego, ayer a esa hora estaba en mejores menesteres, te lo garantizo, y mi pareja también lo podría decir. Pero además tenemos que, según lo que pone también Nicolás Bolivariano, la entrevista a Bertino Borne en El Hormiguero obtuvo un 21,1% de cuota de pantalla respecto a la de Pedro Sánchez. Es decir, que el programa más visto del día, aunque concurrieron en franjas horarias diferentes, no fue la entrevista al presidente del gobierno, sino que fue el episodio de El Hormiguero, el inicio de la nueva temporada del Hormiguero, con un 21,1% de pantalla. Terribles datos que muestran prácticamente la escasa popularidad del onanista presidencial. Creo que es, por tanto, esta entrevista ha sido estratégicamente puesta ahí un día 1 de septiembre, precisamente para eso, para esos tres motivos: controlar el relato, llevar la delantera, llevar la iniciativa en el control del relato, aprovechar una ventana de oportunidad y automotivarse a sí mismo. Por tanto, lo que yo llamo, ¿no?, un gesto de onanismo presidencial, de darse autoplacer, y en ese gesto de darse autoplacer, compartirlo, ¿no?, con todos los españoles. Hacer que, digamos, como decir, como cuando los niños dicen, mira papá, mira qué bien bailo, o mira qué bien voy en la bici, o mira qué bien cómo hago las cosas, ¿no? Es un gesto de autocelebración de sí mismo y de su poder, unificando televisiones, que precisamente yo creo que pretende motivarse y además decirle a la gente, oye, mirarme lo bueno que soy, mirarme lo importante que soy, ya ni siquiera lo guapo, porque guapo poco se puede decir ya de Pedro Sánchez con esa evolución física que lo aleja mucho de la belleza, desde luego. Por tanto, repito, un gesto de autocelebración en el poder, para autocomplacerse. Por eso lo llamo onanismo presidencial, y teniendo a Pepa Bueno de asistenta en ese gesto de onanismo para darle un empujoncito, darle ahí eso que necesita, ¿no?, también él. Tan es así que vimos en todo momento una actitud muy impostada y una serie de preguntas, sobre todo una pregunta concreta por parte de Pepa Bueno, que muestra precisamente esa actitud de ayudarle a que llegue al clímax, ¿no? Ahora veremos cuál es la pregunta. Pero antes que todo, me quiero centrar en el plano que tenemos aquí. Se eligió un plano a distancia, un Pedro Sánchez casi apestoso, ¿no? Con mucho metro de distancia. Eso parece como cuando Macron fue a visitar a Putin. Y eso es importante porque esa distancia, con esa distancia trata de marcar la importancia de Pedro Sánchez. Cuanto más distancia pones de la persona con la que
tienes una interlocución, más importancia te das a ti mismo. Recordarás la escena de Macron cuando fue a ver a Putin, que se pusieron los dos. ¿Eh? Putin puso a Macron al extremo de la mesa, distanciándolo muchísimo, como para decir, oye, yo soy Dios, tú no te puedes acercar más de tantos metros de mí, ¿no? Tan es así que incluso en épocas antiguas, ¿no? Se utilizaba esto como gesto de respeto, ¿no? En los reyes, ¿no? Que cenaban con su parienta, ¿no? Que cenaban a muchos metros de distancia para marcar el respeto él, ¿no? Cuanto más metros de distancia hay entre tú y yo, más estoy dando la percepción de ser una persona inalcanzable, ¿no? Tan elevada, ¿no? Que no todo el mundo puede acceder a mí, ¿no? Em, y también se utilizó como elemento, como recurso para dejar la pantalla detrás abierta y que cuando Pedro Sánchez estuviera hablando, poder aprovechar la pantalla para lanzar mensajes a modo subliminal. Si nosotros hubiésemos puesto a Pepa Bueno y Pedro Sánchez muy cerca, hubiesen tapado la pantalla y hubiesen impedido disponer de esa pantalla gigante como recurso para reforzar determinadas ideas. Y hay otro elemento más. El uso de este plano obliga que el realizador, cuando quiera dar la idea, ¿no? Mostrar lo que está ocurriendo, esté obligado a utilizar un plano lejano. Y ese plano lejano, ¿qué es lo que hace? Hace que no te puedes acercar tanto a la cara, no puedes hacer un primer plano fácil de Pedro Sánchez porque excluirías el mensaje de fondo y excluirías a su interlocutora. Esto obliga, por tanto, a tener planos amplios como este y, por tanto, evita que la cámara haga un primer plano sobre Pedro Sánchez, evidenciando todo el degrado físico. Por tanto, una forma también de esconder ese degrado físico. Hay otro elemento más que quiero confirmarte, ¿no? Esta distancia, digamos, que quiere trasladar respeto, que quiere trasladar importancia, contrasta mucho con lo que dijo Pedro Sánchez, diciendo que precisamente al inicio, que él es una persona accesible. Fíjate lo accesible que es, que su entrevistadora está prácticamente a 3 metros, podría aproximar unos 3 metros de distancia. Qué curioso todo esto. Fíjate, por tanto, la impostura ya con la que inicia su entrevista. Gestión. Imagino que hay un montón de colegas que esperan una oportunidad como esta. Claro. ¿Va a cambiar? ¿Va a estar más disponible esta temporada? Siempre lo he estado. De hecho, usted lo ha dicho. Más de 50 comparecencias que he hecho ante los medios de comunicación, más de 20 comparecencias en el Congreso de los Diputados, pero en todo caso es un placer someterme a las preguntas de los periodistas. Siempre lo he hecho como presidente del Gobierno y, desde luego, pues es un placer estar en la televisión pública respondiendo a sus preguntas. Fíjate qué impostura, ¿no? Siempre es un placer. Todo diálogo es impostado. Em, Voy a mostrarte, en todo caso, a nivel no verbal, se ha dicho muchísimas cosas, ¿no? Yo voy a extraer una serie de imágenes random, ¿vale? Voy a parar en determinados puntos. Fíjate aquí como el plano va a permitir lanzar este mensaje. La emergencia climática está superando todas las previsiones científicas, ¿no? Es decir, todo esto es una maniobra de propaganda. Planos largo, hemos 3 y 2 son planos largos. Aquí tenemos un primer plano, ya son 2 primeros planos y 2 planes largos. Voy a poner otro primer plano. Dime qué es lo que ves cuando, si acaso escríbeme en los comentarios, cuando yo hago algún, alguna parada en algún primer plano. Fíjate todas las expresiones de Pedro Sánchez. Un plano largo, otro plano largo. Fíjate aquí la diferencia entre el semblante, ¿no? Y tenemos otra. Es decir, que siempre que miramos a Pedro Sánchez, las expresiones de Pedro Sánchez son todas muy tensas, todas, todas. Todas tienen aristas, incluso en la sonrisa, ¿no? Son todas expresiones de estar a la defensiva, de actitud defensiva. No hay bondad, no hay compasión, hay en todo momento expresión de alerta, alerta, alerta. Está constantemente en alerta. Se ve de los ojos están, no digo que están fuera de las órbitas, pero siempre prácticamente se ve el blanco alrededor, en el sentido que los tiene como abierto, así, ¿no? Y sobre todo se puede ver fácilmente la pupila al menos no está tan dilatada, señal de que podríamos decir que no está bajo los efectos de algún medicamento o alguna sustancia. Normalmente cuando está bajo los efectos de algún relajante, la pupila o de alguna droga, la pupila se dilata. Aquí se ve muy bien el iris, que es marroncito. Entonces,
Pero entonces digamos que podemos excluir esa cuestión. Pero sí es cierto que en todas sus expresiones muestra alerta, vigilancia, ¿no? Señal de que no está bien, de que está. Eso proviene de la necesidad, desde mi punto de vista, de estar. De la obsesión por controlar el relato, por mantener, en todo caso, una posición de ventaja dentro de la entrevista. La entrevista ha sido arquitectada de una manera que las preguntas se formulen a modo de objeción sobre los temas sobre los cuales el presidente del gobierno puede tener argumentos para refutar. Es decir, el rol de Pepa Bueno era hacer como un poquito abogada del diablo, pactado, entiendo yo, pactado, tácitamente pactado, para permitir a Pedro Sánchez dar el argumento que se quede bien afianzado con el fin de precisamente apuntalar un determinado relato. Yo te hago la pregunta a modo de objetor y te doy la oportunidad de argumentar tu posición con tu relato y afianzarlo. Es decir, son capotazos disfrazados de falsa crítica, de una posición, sí, de crítica, que sirven simplemente sirven a Pedro Sánchez para lanzar su argumento, lanzar su mensaje de propaganda y dejarlo afianzado. Y fíjate qué es lo que ocurre al final de las entrevistas, siempre tienes que, de la entrevista, de todos los actos, tienes siempre que pensar, fijar la atención en el principio y en el final. ¿Por qué? Porque en esta obra de propaganda, el principio y el final son aquel momento que tiene la mayor capacidad de retención en la audiencia. Por tanto, es donde tienes que meter el mensaje más importante. ¿Y qué mensaje importante se metió al final de la entrevista? Pues aquí te muestro precisamente la función de asistenta sensual de Pepa Bueno para Pedro Sánchez, para dejar a Pedro Sánchez con un final feliz, muy satisfecho por haber llegado al clímax. Escucha. Usted ha sido víctima de una campaña de deshumanización extraordinaria. Otros presidentes también, pero es verdad que ahora todo se multiplica enormemente con las redes sociales, con el contagio de la política profesional y salta del mundo digital a la vida física, ¿no? Hemos escuchado todos cánticos con insultos en conciertos masivos este verano y a muchas personas expresar con mucha naturalidad el odio que le tienen a usted personalmente. ¿Cómo gestiona usted esa situación? Pues con mucha paciencia. Fíjate, faltan prácticamente 3 minutos para el final de la entrevista y Pepa Bueno afianza esta idea como periodista. Ya no lo dice Pedro Sánchez, sino que el acto de propaganda consiste en meter en la boca de Pepa Bueno la idea de que Pedro Sánchez está siendo víctima del odio. Víctima. Usted ha sido víctima de una campaña de deshumanización. Y es muy importante que esto lo dejen para el final. ¿Por qué? Porque da a ver precisamente ser demostración de esa soberbia de Pedro Sánchez de centrar todo alrededor de su persona y dejar esa intención de querer dejar como último mensaje en la mente de los ciudadanos que no es justo, no es posible que se trate así al presidente del gobierno. Fíjate que soberbia, que todo esto lo deja al final, como decir que se dice dulce y sin fundo, lo dulce al final, lo mejor para el final, lo más placentero, lo más importante para el final. ¿Y qué es lo más placentero y lo más importante? Su propia figura y el hecho que debe cambiar la actitud de la gente acerca del presidente del gobierno. Para legitimarle, quién sabe, hacer algo, porque ha hablado de los medios digitales, Pepa Bueno. Y sobre todo con esa pregunta, sentando un marco, una base, por la que ella misma da por hecho que esto es así. De que esa campaña de deshumanización es injustificada. Escucha la respuesta de Sánchez. Nuestras ideas, con convicción, con vehemencia, como lo solemos hacer los españoles, con pasión, pero desde luego con un mínimo de respeto. Tenemos un minuto, presidente. El problema es que ese odio, esa animadversión, esa cosificación del que opina diferente está llegando a un extremo que ya casi da igual quién empezó primero. El problema es a dónde nos conduce eso. ¿Qué debe hacer la política que enseguida se resbala a todos los partidos hacia el enfrentamiento en cuanto hay una ocasión? Primero a mí me parece importante diferenciar a unos políticos de otros. Porque lo que no se puede hacer es meter a todos los políticos y políticas en el mismo saco. De aquellos que sí que insultan. De aquellos que lo que hacen es generar odio. Y ser también desde los medios de comunicación críticos con esas expresiones. Lo que no puede ser es que de repente se diga a un presidente del gobierno o a cualquier otro político, no solamente por parte de tus adversarios, sino también de determinados medios de comunicación, es que no puedes salir a la calle. Bueno, sí puedo salir a la calle. Y en la calle te puedes encontrar gente que te insulta y otra gente que te aplaude o que te muestra su ánimo. Pero esto
no es lo que queremos para nuestro país. Lo que queremos son unos mínimos de convivencia, de respeto y de destierro del insulto. Obviamente, los que insultan, los que separan, los que dividen son los demás para Pedro Sánchez, ¿no? A partir de ahí podremos debatir sobre lo que se considere, pero el me gusta la fruta es lo que tenemos que desterrar de la dialéctica política. Curioso, ¿no? Cuando dicho por parte de una persona que es la representante de un espectro político que se le llena la boca de fascismo y de otros compañeros políticos que ni siquiera contestan a las preguntas de los periodistas y se someten al control. Y aún así dice que él puede salir a la calle, ¿no? En fin, curioso, curioso todo esto, pero quiero terminar prestando atención a una cosa que ha sucedido en redes sociales, lo de una golondrina no hace primavera. ¿Por qué digo esto? Porque en redes sociales han abundado las imágenes, te puedo poner unas cuantas. Aquí tienes una, ¿no? El cambio climático, dicho muy bien por parte de Muy Mona, el cambio climático que está sufriendo Pedro Sánchez contrario a toda la ciencia. Esta, comparando su expresión, fíjate los ojos, ¿no? Con la del psicópata y asesino Bretón. Tenemos esta con varias expresiones que no se han tenido que ir necesariamente seleccionándolas porque cualquier instantáneas, ¿no? Cualquier parada en el reproductor muestra esas expresiones de Pedro Sánchez siempre en alerta, incluso algunas tratadas precisamente para mostrar, ¿no? Evidenciar todos los rasgos faciales, ¿no? Embruteciéndole. Esta que me parece espectacular, ¿no? Con todas sus expresiones más extrañas, ¿no? La segunda parece un personaje, Kyle MacLachlan, ¿no? Ese que hacía el actor ese que salió en la serie de Twin Peaks, que ha hecho varias películas con David Lynch, ¿no? Que Pedro Sánchez podría ser tranquilamente un actor, un buen personaje para alguna película de David Lynch, ¿no? Acuérdate de Twin Peaks, ¿no? ¿Quién mató a Laura Palmer? Bueno, se apuntaría a él posiblemente. Tenemos más aquí, 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 en fin, y pueden ser infinitas, porque realmente esa era la expresión general de Pedro Sánchez, ¿no? Pero bloquear las imágenes, ¿no? Para mostrar una expresión que puede resultar extraña, cualquiera lo podría hacer con cualquier persona. Es decir, si tú mismo también bloqueas cualquier imágenes, ¿no? En primer plano mía, mientras yo te hablo en cualquier vídeo, puedes extraer expresiones realmente extrañas, ¿no? Y todo esto utilizado para decir o sostener que Pedro Sánchez está enfermo, que es un psicópata, etcétera, me parece tomarse las cosas demasiado a la ligera. De hecho, yo que me encanta el análisis no verbal, los que analizamos los gestos no verbales, ojo, huimos mucho de basar un análisis solo en un fotograma. ¿Por qué? Porque un fotograma puede representar una expresión en una transición, una paleta, por tanto, de expresiones que van cambiando, ¿no? Y tú puedes aislar aquella que te conviene para decir aquello que te conviene, ¿no? Por tanto, una expresión, o mejor dicho, un fotograma y una fotografía, una instantánea, no puede servirte para hacer el diagnóstico. En ese sentido, ¿no? Como una golondrina, no puede servirte, que aparezca una golondrina, no puede servirte para decir que ya ha llegado la primavera, ¿no? Por tanto, si una golondrina no hace primavera, tampoco un fotograma de una instantánea, de una entrevista de 40 y pico minutos, convierte a Pedro Sánchez o nos puede servir para decir que Pedro Sánchez es un psicópata. Pero sí es cierto que si analizamos varios momentos, podemos ver que las expresiones de Pedro Sánchez a lo largo de toda la entrevista son realmente todas de estado de alerta, de ansiedad, de hipervigilancia. Y eso da a pensar mucho sobre cuál es su estado, cuál está siendo ahora mismo su estado psicológico, que desde luego no es el más afable, no es el más calmado, no es un estado que pueda conectar con la compasión, con la benevolencia, no, todo lo contrario. Y esto debe hacernos pensar, ¿no? Pero también quiero decirte una cosa, que si bien una golondrina no hace la primavera, también he de decirte que las golondrinas ya no migran como hacían hace tiempo. Será el cambio climático. Bueno, que nos lo diga Pedro Sánchez. Pero es que además, muchas golondrinas en algunos centros, en algunos lugares, se han convertido en una plaga. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a concluir que, haciendo el mismo símil, Pedro Sánchez, como bien ha dicho en la entrevista, no migrará, no se irá. Se ha convertido en una plaga y además tenemos una colección de instantánea y de momentos previos incluso y de comportamientos y decisiones que ha tomado a lo largo de estos 7 años en el poder, incluso previos a esos 7 años de poder, que muestran unas claras actitudes muy compatibles con la psicopatía y el narcisismo, por lo que no es necesario que recurramos a un fotograma, a una instantánea, y nos apoyemos en él, por muy fea que sea, para decir que es un psicópata o que es un narcisista, que es un peligro. Es que tenemos todo un historial.
que nos alerta precisamente a nosotros de hasta dónde puede llegar Pedro Sánchez. Y lo curioso es que mientras él muestra esa expresión de alerta, victimizándose y poniendo en la boca de la periodista como hecho asentado que él es una víctima de la deshumanización, no perdamos de vista, no nos olvidemos que, sin embargo, las víctimas estamos siendo nosotros. Si te ha gustado este análisis, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique el próximo vídeo. Chao.